sus juicios. Amén. Ahora, ¿verdad? Como siempre hemos dicho, ¿verdad? Una de las cosas, ¿verdad? Que por la que ahora, ¿verdad? Vemos, ¿verdad? Y la mayoría de personas, ¿verdad? No aceptan los juicios de Dios porque les han predicado un Dios de amor, pero un Dios que no castiga. Entonces, a la mayoría de las personas tienen ese Dios que ama, pero que no disciplina. Pero el Dios de la Biblia no es ese. El Dios de la Biblia ama, pero disciplina. El Dios de la Biblia castiga, porque su palabra dice de que Él no dejará de pasar por alto el pecado del hombre. Ahora, ¿verdad? Si yo, ¿verdad? Entiendo, ¿verdad? Conozco al Dios de la Biblia que ama, pero disciplina, entonces, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Me es importante a mí. ¿Por qué me es importante? Porque yo tengo que caminar derechito. Porque de no ser así, sus juicios me van a alcanzar. O sea, es lo que pasa. Si yo, ¿verdad? No camino de acuerdo a como Él lo ha establecido, entonces lo que va a pasar es que sus juicios están viniendo a la tierra. Y si yo no vivo de acuerdo a como Él dice, entonces sus juicios me van a alcanzar. Y allí es donde me voy a lamentar. Y no solo eso, sino que voy a tratar de huir. No voy a hallar a dónde esconderme. Porque eso es lo que pasa cuando nosotros, ¿verdad?, vivimos una vida que no se alinea a la voluntad del Señor, nos hallamos a dónde esconderlos. Nos llenamos de vergüenza. Entonces, ¿verdad? Estamos llenos de temor, ¿verdad? Porque pensamos, ¿verdad?, de que algo nos va a pasar. Pero ¿qué pasa, verdad? Cuando nosotros, ¿verdad?, sabemos, ¿verdad?, que ese Dios a quien servimos, que es el juez de la tierra, que es el Dios que ama, pero que disciplina, que es el Dios de la Biblia. Entonces, nosotros sabemos, ¿verdad?, de que nosotros cada día queremos, ¿verdad?, serle más fiel, ¿verdad?, ser, cada día más como Él, ¿verdad? Queremos parecernos a Él, queremos ser parte, ¿verdad?, de esos instrumentos que Él use, ¿verdad?, para su obra en este tiempo. Entonces, ¿verdad?, pase lo que pase, nosotros no nos atemorizamos. Lo conocemos a Él y le tememos a Él. ¿Sí? O sea, lo conocemos a Él y le tememos a Él. Porque sabemos que Él es justo con su juicio. Y dice su palabra que su nombre es temible. O sea, ¿verdad? Su nombre dice que es temible. Por eso dice que la tierra, desde cuando Él habla, la tierra dice que tiembla. Y si toca los montes, dice, comienzan a lanzar llamaradas. Cuando hablamos de los montes, son los volcanes que arden, ¿verdad?, en erupción. Cuando Él dice que los toca, dice. No dice que los golpea, sino que solo los toca nada más. Y vemos, ¿verdad?, lo que sucede, ¿verdad? Por eso dice que su nombre es temible. Entonces, ¿verdad?, la mayoría de personas o predicadores no predican ese Dios. Porque dice, ¿cómo vamos a asustar a la gente? ¿Cómo lo vamos a meter en miedo? Ese no es el Dios de la Biblia. No, si ese es el Dios que habla la Biblia. Ese Dios que quiere que el hombre enderece su camino. Porque no quiere ese camino dichueco. Quiere que el hombre lo enderece. Porque de no hacerlo así, entonces dice que verá, dice, sus juicios. Es por esa causa, ¿verdad?, que nosotros tenemos que caminar, como dice su palabra, en rectitud. Para poderlo agradar, ¿verdad? Y no solo eso, sino, ¿verdad?, estar libre. Porque eso nos da la libertad. El que nosotros caminemos en rectitud, lo que nos trae es libertad.
donde quiera que vayamos, nosotros vamos seguros, vamos tranquilos, porque sabemos de que Él es el que nos guarda. Amén. No tememos a nada, porque Él está con nosotros. Y su palabra dice, si Elohim dice, es por nosotros, ¿quién dice contra nosotros? O sea, en español, ¿verdad? Es, si Dios es con nosotros, o por nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, ¿verdad? Si yo estoy consciente de eso, ¿verdad? Si yo, ¿verdad? Conozco a ese Dios, entiendo, ¿verdad? Su soberanía, su naturaleza, ¿verdad? Y yo, ¿verdad? Mi deseo es caminar, ¿verdad? En rectitud, entonces yo no le voy a temer a Él, porque sus juicios no son para mí. ¿Verdad? Sus juicios no son para los que hacen el bien, sus juicios son para los que hacen el mal, para aquellos que no quieren enderezarse, para aquellos que quieren vivir como ellos quieren. Para eso son sus juicios. Y, como dijo el apóstol Pablo, que tengan cuidado, porque si no le interesan su camino, los va a alcanzar el juicio de Dios. Así, ¿verdad? Que es dentro, ¿verdad? De eso, ¿verdad? De que estamos hablando, ¿verdad? Que cuando yo comienzo a caminar en rectitud, eso es como que yo vaya caminando, ¿verdad? Entre estas tres paredes. Y yo estoy protegido por la presencia de Dios. Amén. Así, ¿verdad? Que ahora, ¿verdad? De lo que vamos a hablar, ¿verdad? Es algo bien delicado. Y esto, ¿verdad? Pues yo no pensé, ¿verdad? Que yo lo iba que el Señor quería, ¿verdad? Que yo lo predicara o que lo declarara, porque más es, ¿verdad? Declarar, pues cuando el Señor nos da una palabra, pues nosotros lo que tenemos que hacer es declararla. ¿Por qué tenemos que declarar la verdad? Porque es necesario, ¿verdad? Que dice que la gente, pues se aliste. Porque si yo, ¿verdad? Él me da una palabra y yo no la declaro, ¿verdad? De este lugar, o como sea, ¿verdad? Pero que yo tengo que declararlo, ¿verdad? Es para que la gente se prevenga. Porque de no ser así, y aquello que yo, ¿verdad? He visto, o se me ha dicho, no lo digo, entonces a sangre se me va a demandar. Es por eso, ¿verdad? Que yo tengo que hablar. Tal vez, ¿verdad? Algunos lo van a creer, otros no lo van a creer. Unos, ¿verdad? Lo van a recibir, otros no lo van a recibir, ¿verdad? Unos se van a poner, por decir así, ¿verdad? Se van a prevenir, otros no se van a prevenir, se van a enojar. Pero eso yo no tengo que voltear a ver todo eso. Lo que yo tengo que hacer, ¿verdad? Es declarar lo que yo he recibido, porque Dios me lo ha dado para que yo lo declare, para que yo lo diga. Ahora, ¿que eso me va a traer enemigos? Sí, eso sí, porque cada vez que Dios dice algo y yo lo digo, ¿verdad? Los que están en contra de la verdad, los que están en contra de la cruz, siempre se van a oponer a esa verdad. Amén. Amén. Así para que ahora, ¿verdad? Lo que vamos a hablar, ¿verdad? Como estamos hablando de los juicios, ¿verdad? De Dios, ¿verdad? Estamos hablando de Él, de su soberanía y la naturaleza de sus juicios. Pues yo no sabía, ¿verdad? Que Dios quería que yo hablara de esto. Y que esta es la última enseñanza, se puede decir, ¿verdad? De esta serie. Y pues viendo, ¿verdad? Pues a mí me gusta ver, ¿verdad? Otros predicadores, ¿verdad? Que ellos, ¿verdad? Que predican, ¿verdad? Pues de la misma manera que yo predico. A mí me gusta verlos. Y me alegro, ¿verdad? Cuando dicen algo, ¿verdad? Que ya el Señor ya me lo dijo. O están diciendo algo que el Señor ya puso en mi corazón. Tal vez yo no lo he dicho todavía, pero ya Él, o por decir así, ¿verdad? De que ya Él me lo había dicho, pero yo no pensaba, ¿verdad? Que yo tenía que declarar aquello.
como este caso que voy a hacer ahora. En este caso, ¿verdad? Que yo lo que voy a declarar, ¿verdad? Yo no pensé que un día, ¿verdad? Pues el Señor pusiera en mi corazón que tenía que declararlo. Ahora, ¿verdad? Cuando yo me di cuenta, ¿verdad? De que, y cuando recibí, ¿verdad? ¿Qué significaba lo que Él me había mostrado, ¿verdad? En ese entonces yo, ¿verdad? Le dije, si de verdad tú quieres que yo hable de esto, declare esto, tienes que darme algo en la Biblia de que pueda, relacionarse con lo que tú me diste, con lo que, quieres que hable. Y fue así, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Cuando yo les digo esto, ¿verdad? Recibo, ¿verdad? Esto que vamos a ver en la Biblia. Y vamos a irnos a Daniel, que es el libro del profeta Daniel, capítulo 4 y el verso 19. Esto fue, ¿verdad? Lo que recibí, ¿verdad? Cuando le pregunté al Señor, ¿verdad? Que si Él quería de que yo hablase de esto o declarara esto, ¿verdad? Entonces recibí esta visión de un rey, ¿verdad? Y este rey, ¿verdad? Del que hemos estado hablando, ¿verdad? Que fue el primer imperio mundial, que fue, ¿verdad? Babilonia. Y el rey, ¿verdad? Se llamaba Nabucodonosor. Entonces, ¿verdad? Este rey, ¿verdad? Y vemos ahí, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Si nosotros leyéramos, ¿verdad? Desde el principio del capítulo 4, ¿verdad? Lo que leemos, ¿verdad? Es la visión que tuvo, o el sueño que tuvo Nabucodonosor, acerca, ¿verdad? De un árbol. Ahora, ¿verdad? En el versículo 19, ¿verdad? Ya el rey, ¿verdad? Ha llamado, ¿verdad? A todos sus sabios, ¿verdad? Que él tenía en su reino, y dice que nadie le pudo responder, ¿verdad? El contenido del sueño o de la visión. Pero en el versículo 19, ¿verdad? Dice que él sabía, ¿verdad? De que Daniel, ¿verdad? Pues él dice, ¿verdad? Y que Daniel tenía, ¿verdad? Pues el espíritu de los dioses santos, y que para Daniel no había cosa difícil para poderla interpretar. Ahora, ¿verdad? Lo que yo quiero, ¿verdad? Mostrar aquí, ¿verdad? En este versículo 19 es esto, y vamos a verlo. Lo leemos en la autoridad del Padre, dice así: entonces dice Daniel, cuyo nombre era Belsasar. Algunos dicen, ¿verdad? Que fue esto lo voy a aclarar, ¿verdad? Porque yo siento que esto no es verdad como lo han dicho, porque algunos han dicho, ¿verdad? De que fue en Babilonia donde le cambiaron el nombre a Daniel, pero aquí no está diciendo que lo cambiaron. ¿Qué está diciendo ahí? Su nombre era Belsasar. Dice que su nombre era Belsasar. Belsasar, como se llamaba el dios de Babilonia. Así se llamaba, ¿verdad? El dios de Babilonia. Entonces, ¿verdad? Dice que él se lo cambió, pero no, que aquí está diciendo que eso significaba también. Eso es lo primero que quiero que veamos, ¿verdad? Dice, entonces Daniel, dice, cuyo nombre era Belsasar. Quedó, dice, atónito casi, dice, una hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turbe ni el sueño ni su interpretación. Note bien, ¿verdad? De que dice que cuando Daniel, el siervo de Dios, del Dios Altísimo, escuchó, ¿verdad?, la visión, la explicación de la visión o del sueño del rey, dice que se turbó su mente. O sea, se asustó. O sea, ¿verdad? No se puso contento, por decir así, que porque el rey había tenido una visión, un sueño, ¿verdad? Y dijo, no, pues yo soy que lo voy a interpretar porque Dios está conmigo. O sea, de ninguna manera él se puso contento, sino dice que se turbó. ¿Por qué? Porque
Cuando Dios dice algo o advierte algo, no es para alegrarse, sino para afligirse. O sea, es para afligirse, no es para ponerse contento. Cuando Dios dice que Él va a hacer algo, no es para ponerse contento, porque lo que viene es juicio. Y un juicio no es para alegrarse. Un juicio es para afligirse. Y dice aquí que el profeta Daniel se turbó, porque él sabía que nada bueno le venía al rey de Babilonia. Entonces, ¿verdad? Quiero, ¿verdad?, que esto quede claro. Que los siervos de Dios, ¿verdad?, aquellos profetas, ¿verdad?, del antiguo, ¿verdad?, que Dios les hablaba, ¿verdad?, y les decía, ¿verdad?, lo que Él iba a traer sobre aquel pueblo, ellos no era, ¿verdad?, motivo de alegría, sino, ¿verdad?, que era motivo de aflicción. Ellos, ¿verdad?, se turbaban, dice ahí, por algo dice, ¿verdad?, en el versículo 19, dice, ¿verdad?, que el mismo rey le dice, ¿verdad?, a Daniel, No se turbia. no te turbe ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió, oiga bien, Belsasar respondió y dijo, Señor, mire cómo hablaban de esta gente era gente de respeto. O sea, no porque ellos pertenecían al pueblo de Israel y tenían al Dios verdadero, no crea usted que se creían mejores que los demás. Ellos sabían que era estar bajo de autoridad. No porque Daniel era el sabio, tenía el espíritu del, como decía el mismo rey, de los dioses verdaderos o de los dioses santos, no por eso él se creía que era mejor o más grande o más importante que el rey. No, él sabía que el rey era su amo, era su señor. Ese es algo que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, tenemos que aprender, porque no hemos aprendido, que es estar bajo de autoridad. Eso la iglesia no lo sabe, que es estar bajo de autoridad. Y aquí, ¿verdad?, en este versículo vemos claramente que Daniel, siendo Daniel, estaba bajo de autoridad. Aunque era la autoridad de Dios en la tierra, sin embargo, él en la tierra tenía una autoridad que estaba sobre de él, y ese era Nabucodonosor, y tal como era, así lo respetaba. Amén. Y como le digo, ahora en día la iglesia no sabe eso y no respeta. Piensa, ¿verdad?, que ellos son los que hablan, ¿verdad?, y hablan lo que se les antoja, ¿verdad?, y piensan de que ellos tienen el derecho, que tienen la razón, cuando eso no es así. Eso es evidente, es claro, de que esa persona no vive bajo sujeción. Eso quiere decir que vive en rebeldía. Porque esto es lo que nos da a entender de que estamos bajo sujeción, cuando respetamos las autoridades. Amén. Amén. Belsasar respondió y dijo, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. Mire cómo le dijo, ¿verdad? Cuando el rey le dice a Daniel lo que está pasando, ¿verdad?, con relación a la visión o al sueño, y Dios, ¿verdad?, le pone en su corazón qué es lo que está pasando, ¿verdad?, Daniel se estremece. Y Daniel dice, pero si Babilonia es la casa donde Dios me envió, donde Dios nos envió a que tuviéramos cautivos. Por decir así, ¿verdad?, es como decir, Babilonia es nuestro país. Y aunque no eran de ahí, ¿verdad?, pero ellos ya lo habían hecho como su país. Es lo mismo que nos ha pasado a nosotros en este país.
vinimos a este país, no somos de este país, pero como ya vivimos tanto tiempo en este país, que ya este país lo vemos como nuestro país. Y lo que le pase a este país, a nosotros los sí. No queremos que a este país le vaya a suceder algo. ¿Por qué? Porque es nuestro país. Porque aquí vivimos. Eso mismo le pasaba a Daniel. Por eso Daniel, ¿verdad? Ahí le dice al rey, esto sea para tus enemigos y para los que mal te desean. Porque una de las cosas, ¿verdad?, que causa lo que Babilonia se había hecho, ¿verdad?, por la manera, ¿verdad?, que el rey se había hecho de ese poder y había tratado a las demás naciones, se había hecho de enemigos. O sea, estaba rodeado de enemigos. No lo podían vencer, ¿verdad?, porque Dios no lo permitía. No era que los demás no pudieran, sino era que todavía Dios no había terminado su obra con ese hombre. Ahora, pero lo que yo quiero ahora que tengan bien claro, ¿verdad?, en esto es que Daniel se llenó de aflicción, se afligió cuando él vio lo que le iba a venir al rey de Babilonia. Daniel lo dijo, porque yo les aseguro que si fuéramos nosotros, la iglesia, en ese tiempo, dijéramos justicia de Dios. Eso dijera la iglesia, justicia de Dios. Ya Dios nos va a sacar de Babilonia. Daniel no pensó así. Daniel se afligió de tal manera que él sintió en su ser lo que iba a pasar y le dijo, yo no quiero esto para el país al cual Dios me envió. Entonces, ¿verdad? Ahí vemos que los hijos de Dios, los siervos de Dios, son personas que saben, entienden cuando Dios trae un juicio. Note bien, ¿verdad?, que aquí en que estamos viendo, ¿verdad?, del rey de Babilonia, Nabucodonosor, pues el juicio no era para el pueblo, no era para el reino, sino para el dueño de ese reino, que era el rey Nabucodonosor. No era para el país, no era para la nación, no era para el reino, sino para el mismo rey. Pero Daniel se estremeció y dijo, no quiero esto para mi rey, no quiero esto para el hombre que he trabajado todo este tiempo. Y por eso dice, ¿verdad?, que se turbó, se conmovió. Y dice, ¿verdad?, el versículo 20, de el árbol desde que viste, desde que crecía, dije, se hacía fuerte y cuya desde copa llegaba de hasta el cielo, dije que se veía desde todos los confines de la tierra, no te viene desde que el árbol, desde que tú viste en las visiones, se veía, era grande, era alto, era frondoso y llegó al cielo y se veía desde todos los lugares de la tierra. Eso quiere decir, ¿verdad?, que el árbol había crecido, ¿verdad?, podría así, ¿verdad?, de que el dominio de ese hombre, de ese reino, ¿verdad?, había llegado a toda la tierra y hasta en el cielo sabían de que Babilonia era el imperio de esa época. Lo dice, hasta el cielo llegó, tu fama llegó hasta allá. Y todos los reinos de la tierra saben de que Babilonia es el poderoso de esta tierra. En este caso, ¿verdad?, no solo el reino, sino el rey, Nabucodonosor. El 21 dice, cuyo de follaje era de hermoso, dije, su fruto abundante, y en que había de alimentos, dije, para todo debajo, del cual demoraban de las bestias del campo, y en cuya ramas anidaban las aves del cielo. El 22 dice, nos vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejar el 21. Dice, ¿verdad?, que el 21 dice, ¿verdad?, de que
de que era tan poderoso, había tanta riqueza, había tanta abundancia, ¿verdad? En Babilonia, de que todos comían de ahí. Todos tenían provisión de ahí. Cualquier país que fuera, ¿verdad? Necesitaba, ¿verdad? Dinero, necesitaba, ¿verdad? Medicina, necesitaba, ¿verdad? Comida. Babilonia se lo suplía. Ahora, si usted ve, ¿verdad? En este tiempo, ¿verdad? ¿Qué país se parece a Babilonia? Estados Unidos. Estados Unidos. Porque Estados Unidos se ha engrandecido tanto, ¿verdad? De que, pues su poder, ¿verdad? Su grandeza, ¿verdad? Todos los países de la tierra lo saben, de que Estados Unidos es la nación más poderosa de la tierra hasta hoy. Ahora, si vemos ahí, ¿verdad? Y dice, ¿verdad? Que era un país de Babilonia, dice que era el país de que, como les digo, ¿verdad? A todos les prestaba, a todos les daba, ¿verdad? A todos ayudaba. Bajo la protección, ¿verdad? De su sombra, ¿verdad? Todos los pueblos se movían. Ahora, ¿verdad? Si usted ve eso, ¿verdad? Pues también, ¿verdad? Eso es Estados Unidos. La mayoría de los pueblos, ¿verdad? Pobres, ¿verdad? Por decir así, ¿verdad? Pues necesitan ayuda de Estados Unidos. Aún países grandes también, ¿verdad? Ahora, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Lo podemos ver, ¿verdad? Lo observamos, ¿verdad? Y nos damos cuenta que así es. No podemos decir, ¿verdad? De que no es Estados Unidos el que más aporta a las naciones. Sí es Estados Unidos. En diversas formas. Ahora, ¿verdad? ¿Por qué, verdad? Estoy mencionando ya Estados Unidos, ¿verdad? Porque la visión de sueño que tuve, ¿verdad? Pues es Estados Unidos. Ahora, ¿verdad? La visión que el Señor me dio, ¿verdad? Aquí vemos, ¿verdad? De que la visión que Nabucodonosor tuvo, ¿verdad? O recibió, vemos, ¿verdad? Que él ve un árbol. Pero este árbol no se refería al reino, sino al rey. Dice, ¿verdad? El versículo 22, dice, Daniel le responde, ¿verdad? Interpretando el sueño, le dice, tú mismo eres de rey, dice que creciste, te hiciste, dice, fuerte, dice, pues creció, dice, tu grandeza y has llegado dice, hasta el cielo y tu dominio, dice, hasta los confines de la tierra, dice, tú eres ese rey. O sea, ¿verdad? No le está mencionando, ¿verdad? El reino, sino lo está mencionando a él como rey, porque la visión no tiene nada que ver con el reino, sino con él. Amén. El 23 dice, y en cuanto dice, a los que vio dice, el rey de un vigilante y santo que descendía desde el cielo y decía, cortad el árbol y destruirlo, mas la cepa dice, de sus raíces dejaréis en la tierra con ataduras de hierro y de bronce, en la hierba dije, del campo y esa, no, más, la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con ataduras de hierro y de bronce, en la hierba dije, del campo dije, y sea de mojado dije, con el rocío del cielo y con las bestias del campo, sea su parte hasta que pasan dije, sobre él 7 tiempos. El 24 dice, esta es de la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi Señor. Por eso estaba afligido Daniel, porque era sobre su Señor quien había venido el juicio de Dios. Entonces, ¿verdad?
cuando yo veo esto, ¿verdad? Y digo, Señor, es que de verdad, duele, es difícil. Cuando Dios te pone aquello, ¿verdad? Y tú te das cuenta, cuando no lo entiendes, no, pues, no dices nada, no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque no has entendido todavía lo que Dios te está dando a entender a través de la visión o a través del sueño. Entonces, ¿verdad? ¿Verdad? Que yo tuve también, ¿verdad? Es una visión, es un sueño, ¿verdad? Y este sueño, ¿verdad? O esta visión, yo lo tuve, ¿verdad? Aproximadamente hace 3 años, porque fue, ¿verdad? Como a los 4 o 5 meses de que Donald Trump había asumido la presidencia. Y usted sabe, ¿verdad? Que el periodo aquí, ¿verdad? Pues son 4 años, ¿verdad? Y está ya para terminar ese periodo. Entonces, ¿verdad? Cuando yo vi la visión, ¿verdad? Yo no la entendí. Entendí cierta parte, ¿verdad? Porque como que me decía, ¿verdad? Que eso lo íbamos a vivir, ¿verdad? Pero eso, ¿verdad? Pues no es lo que realmente, ¿verdad? Pues espanta de la visión. Lo que sí es difícil de la visión, ¿verdad? Que yo veía, ¿verdad? Un árbol muy enorme, gigantesco. Entonces, ¿verdad? Yo veía, ¿verdad? En ese árbol, ¿verdad? Que arriba de ese árbol, en las ramas enormes de ese árbol, se paseaban 2 animales. Aquí, ¿verdad? El Señor le dice a Nabucodonosor de que era entregado. Dice que Dios, ¿verdad? El castigo que le va a dar, o le dio a ese rey, dice que lo iba a convertir como en un animal. Entonces, ¿verdad? En la visión que yo tengo, ¿verdad? Veo, ¿verdad? Que 2 tigres están sobre ese árbol, ese inmenso árbol. Yo entendía plenamente, ¿verdad? Que ese árbol era de Estados Unidos, porque en la visión se decía que era Estados Unidos. Ahora, ¿verdad? Pero no entendía qué significaban los 2 animales. Y los 2 animales, ¿verdad? Eran 2 enormes tigres que había, ¿verdad? En las ramas del árbol, que se paseaban en las ramas del árbol. Y pasé mucho tiempo, ¿verdad? Cuando digo mucho tiempo, ¿verdad? Bueno, porque de ahí acá, ¿verdad? Se puede decir que hace ya 3 años. Y un poquito más. Ahora, ¿verdad? Yo no, ¿verdad? No había entendido, ¿verdad? Todo este tiempo, ¿verdad? No entendía qué significaban los 2 tigres. Hasta la semana que pasó. Y eso fue, no esta que pasó, ¿no? La antes. Sí, y en el día sábado, ¿verdad? En el día de reposo, yo, ¿verdad? Recibo, ¿verdad? ¿Qué significaban los 2 tigres? Ahora, ¿verdad? Usted sabe, ¿verdad? De que hay 2 clases de tigres, ¿verdad? De los tigres grandotes. ¿Sí sabían que hay 2 clases de tigres? ¿O no? ¿El tigre de Bengala? Hay un tigre, ¿verdad? Que, o sea, mire, ¿verdad? Está el tigre, ¿verdad? Que es negro y blanco. Y está el tigre que es negro y sus rayas, vaya, uno es rayas negras y blancas, el otro es rayas negras y amarillas, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Esos eran los 2 tigres que estaban, ¿verdad? Subidos en el árbol, que eran, ¿verdad? Los que podía decir que eran los que dominaban el árbol. Ahora, ¿verdad? Si usted, ¿verdad? Busca si esos 2 tigres, se tratan, usted se da cuenta que en la vida real esos 2 tigres no se quieren. Aunque son tigres, son diferentes. Son tigres, los 2 son tigres, pero si un tigre de raya amarilla se encuentra con un raya negra, blanca, se van a pelear. Entonces, ¿verdad? Cuando yo recibo la interpretación, ¿verdad? De la cuestión, ¿verdad? De los 2 tigres, ¿verdad? Me dice de que esos 2 tigres, uno de ellos, tanto el uno como el otro, representan los 2 partidos que dominan a este país, que es los republicanos y los demócratas. Y ahora en día, por eso no se pueden poner
de acuerdo y no se van a poner de acuerdo. Y verdad que estamos viendo el problema ahí, porque uno de los grandes problemas que esta nación tiene es eso. El problema que está habiendo entre los dos partidos, que son los que tienen el control de este país. Ahora, ¿verdad? Después de eso veo, ¿verdad?, la siguiente parte de la visión. Ahora, en esto, ¿verdad?, quiero, ¿verdad?, mostrar algo, ¿verdad?, de que está sucediendo, ¿verdad?, o que está diciendo, por decir, ¿verdad?, si usted ve que hay muchas personas, ¿verdad?, digo muchas porque son más de 2, 3, 4, 5, ¿no? Son más personas, ¿verdad?, que han recibido, ¿verdad?, de que ven, que han contado visiones, ¿verdad?, donde dicen que ven a la Casa Blanca destruida, ardiendo en fuego. Y así, varias visiones que usted ve de que personas están diciendo, ¿verdad?, de que ciudades de Estados Unidos ven destruidas, incendiadas. Ahora, ¿verdad?, cuando eso, ¿verdad?, como yo hasta ese momento no había entendido, ¿verdad?, la visión, ¿verdad?, de los dos animales, entonces yo, ¿verdad?, no le daba importancia a lo que estaban diciendo. Pero un día, ¿verdad?, yo veo un programa, ¿verdad?, de que después es un ministerio que se llama, ¿verdad?, El Mundo de Mañana. En el mundo de mañana, ¿verdad?, pues todo es casi profecía. Ahora, ¿verdad?, en una de esas, ¿verdad?, dice, ¿verdad?, lo que le espera a Estados Unidos. Así dice, ¿verdad?, en esa profecía dice lo que le espera a Estados Unidos. Cuando dijo así, vino otra vez la visión, porque hasta ahí yo la visión no lo había tenido en cuenta. Pero cuando él dijo lo que le espera a Estados Unidos, entonces la vino otra vez a mí la visión. Y fue verdad cuando comencé a pensar otra vez en la visión, y en esta misma semana, ¿verdad?, pues yo recibo, ¿verdad?, qué significaba, ¿verdad?, el significado de los dos tigres. Ahora, ¿verdad?, cuando yo veo, ¿verdad?, lo que ese hombre, ¿verdad?, está diciendo, ¿verdad?, acerca, ¿verdad?, de lo que va a suceder en Estados Unidos, y menciona, ¿verdad?, todos los pecados en el cual Estados Unidos ha caído, y que no solo ha caído, sino que también, ¿verdad?, ha llevado a otras naciones. Entonces, ¿verdad?, y digo, pues va a ser difícil. Porque, por decir así, ¿verdad?, en la profecía, ¿verdad?, de este ministerio que dice El Mundo de Mañana, dice, ¿verdad?, que si Estados Unidos no se arrepiente, eso es lo que va a venir. Ahora, ¿verdad?, ahí menciona varios pecados, ¿verdad?, como decir, ¿verdad?, el aborto, que se dice que hasta esa fecha, ¿verdad?, que está nuevo ¿cómo se dice?, que ese hombre declaró esa profecía. Y dice, ¿verdad?, que hasta esa fecha, ¿verdad?, estaban, ¿verdad?, muriendo, ¿verdad?, por aborto, más de 2.500, 2.300 parece, niños diarios en este país. Y que ese es uno de los pecados de que Dios va a castigar a este país. También, ¿verdad?, por haberse prostituido. Porque antes era una nación que buscaba a Dios y ahora se ha alejado de Dios. Y cuando hablamos de eso, no estamos hablando de la gente que no conoce a Dios, estamos hablando de la iglesia. Porque el mundo no se puede alejar de Dios porque no lo conoce, pero quien se ha alejado de Dios es la iglesia. Entonces, ¿verdad? Quiero que esto quede claro, ¿verdad? Cuando dice, ¿verdad?, que este país, ¿verdad?, se alejó de Dios, dejó a Dios y se fue siguiendo sus propios caminos, no está hablando de la gente de que no conoce a Dios, está hablando de la iglesia, que es la iglesia que se ha apartado del verdadero evangelio. Ahora, ¿verdad?,
Ya ahí, ¿verdad? Hemos enumerado 2 pecados, va, muy graves, que es el adulterio y la fornicación. Otro de los pecados, ¿verdad? Que allí menciona, ¿verdad? Es que este país, ¿verdad? A causa, ¿verdad? De su grandeza, ¿verdad? De su abundancia, ¿verdad? Pues ha crecido en todos los medios. Por decir así, ¿verdad? Usted sabe, ¿verdad? El lugar de Hollywood, ¿verdad? De las películas. ¿Y qué es lo que ha hecho, verdad? Eso, ¿verdad? Porque cuando Dios levanta a un país, ¿no? En aquel tiempo, ¿verdad? Levantó a Babilonia y levantó otro reino, ¿verdad? Era con el propósito de que ese pueblo, ¿verdad? Lo diera a conocer a Él. Ese siempre ha sido el propósito de Dios. Que el hombre entienda, que el hombre reconozca de que el único que hace grande al hombre es Él mismo. Ahora, pero ¿qué pasa, verdad? Que el hombre, ¿verdad? No toma en cuenta todas esas cosas. Ni siquiera, ¿verdad? Si tiene un buen trabajo, ¿verdad? El hombre no se pregunta por qué tienes el buen trabajo. Solo dice que es por sus méritos. Pero no me da cuenta que detrás de eso hay alguien que es el que abre puertas y cierra puertas. Así es. Entonces, ¿verdad? Todo eso, ¿verdad? Toda esa gloria, ¿verdad? Toda esa honra que tenía que dársele a Dios, no se le ha dado. Y Él reclama eso. Entonces, ¿verdad? ¿Qué pasa, verdad? Que entonces, ¿verdad? Ya vimos, ¿verdad? ¿Qué ha hecho este país, ¿verdad? Con los medios, ¿verdad? Como decir, ¿verdad? Que hacen, ¿verdad? Toda esta publicidad, ¿verdad? Como decir, películas, todas las cosas, ¿verdad? Bueno, de que ha sido el país, ¿verdad? Que más pornografía ha enviado a otros países. Y eso es un pecado muy grave. Terrible. Terrible, ¿por qué? Porque ha contaminado, no solo se ha contaminado él, no solo se ha alejado del camino de Dios, sino que también ha contaminado a los demás. No ha sido un buen ejemplo para las demás naciones, sino que ha sido un mal ejemplo. Si en Estados Unidos, ¿verdad? Se practica tal cosa, ¿verdad? Por decir, cualquier cosa que aquí se practique, es llevado a los demás países. Y los demás países lo practican, sin saber lo que están haciendo, pero lo siguen. Por esa causa, ¿verdad? Dios castigó a Israel, porque Él lo había puesto, le había dado mandamiento, y le dijo, tú eres el pueblo que tiene Dios verdadero, que tiene mandamientos. Entonces, ¿verdad? A causa de eso, ¿verdad? Que sabían, conocían la verdad, conocían el Dios verdadero, ellos eran los responsables de vivir de acuerdo a lo que Dios decía a través de su palabra, a través de los mandamientos, para que enseñaran a los demás pueblos. Estados Unidos también así fue. O sea, Estados Unidos, ¿verdad? Conoció a ese Dios, conoció al Dios verdadero, conoció al Dios de los mandamientos, pero ¿qué pasó? Ahora ya no quieren a ese Dios de los mandamientos. Y lo han sacado. Lo han hecho a un lado. Por eso, ¿verdad? Ahora en día, ¿verdad? Usted ve, ¿verdad? La mayoría de las predicaciones de las que le oyen solo es de que Dios bendice, de que Dios sana, que Dios restaura, pero no dicen que Dios castiga. No dicen que Dios trae juicio. Solo dicen que Dios quiere bendecirte, que Dios quiere romper esa maldición que tienes sobre ti, sobre tu familia, sobre tus generaciones. Solo eso te predican, pero no te predican que Dios es un Dios de juicios. Ahora, ¿verdad? Causa eso, ¿verdad? Que ya no se predica, ¿verdad? Y que en este país donde está esa clase de enseñanza, ¿verdad? Porque a dónde es que tal vez se ha desarrollado, ¿verdad? Toda esa enseñanza, ¿verdad? De ir en pos de lo material y no de Dios, es aquí en este país. Y se ha llevado a otros países. Todo eso, ¿verdad? Lo que ha estado haciendo es acumulando
cada día más, ¿verdad? Y haciendo que la ira de Dios se incremente en contra de este país. Ahora, estos son los pecados, ¿verdad? Que, por decir así, ¿verdad? Mencionó, ¿verdad? Otro padre que mencionó este hombre de esta profecía, ¿verdad? Del mundo de mañana. Ahora, ¿verdad? Cuando yo veo esto, ¿verdad? Dios, ¿verdad? Le reclama ¿cómo se dice? Nabucodonosor. Nabucodonosor, y le reclama, ¿verdad? Y le dice, ¿verdad? De que él lo va a castigar de esa manera porque no ha reconocido de que el que lo hizo grande, de que el que le dio el poder, la sabiduría, el conocimiento para todas las cosas fue él. Y dice que por causa de eso lo van a castigar, para que se dé cuenta de que es el Dios del cielo, el Dios todopoderoso, el que tiene el control, el dominio sobre el reino de los hombres. Así es. Eso, ¿verdad? Es lo que vemos aquí, ¿verdad? Dice el versículo 24, ¿verdad? Dice así, el 25 dice, que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes y con el rocío del cielo serás bañado. 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas, dice, que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. ¿Bien? Entonces, ¿verdad? Cuando vemos eso, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Que por eso Dios somete a ese castigo a Nabucodonosor. Ahora, ¿verdad? ¿Qué pasa, verdad, con Estados Unidos? Estados Unidos, ¿verdad? Cuando se hizo grande, ¿verdad? Fue después de la Segunda Guerra Mundial. Allí, ¿verdad? Estados Unidos se creció. Hay cosas, ¿verdad? Que nosotros tenemos que voltearlas a ver, ¿verdad? Porque son necesarias. Ahí vemos, ¿verdad? Que le dijo, Daniel le dice, ¿verdad? Al rey de Babilonia, ¿verdad? Le dijo, tu reino, le dijo, tú y tu reino, le dijo, pues has llevado por casa todo lo que has crecido, te has hecho grande, poderoso, abundante en todo, pues ha sido de bendición para los demás. Quiero, ¿verdad? Que entendamos esto. No porque si nosotros, ¿verdad? Ya Dios los bendijo, ¿verdad? Nosotros somos bendecidos abundantemente, ¿verdad? Y hacemos el bien, ¿verdad? A toda persona, ¿verdad? Somos dadivosos, y pues hacemos toda clase de obra de caridad, pero nos hemos apartado del camino del Señor, eso no sirve de nada delante de Dios. Es como trapo de inmundicia. Así es. Aunque Él dice, ¿verdad?, que el que hagamos buenas obras es necesario, es importante, pero esas buenas obras funcionan si nosotros estamos caminando de acuerdo a lo que Dios ha establecido. Si nosotros no estamos caminando de acuerdo a lo que Dios ha establecido, no sirve de nada. Entonces, ahí dice, ¿verdad?, que el reino de Babilonia, pues, era de bendición para todos los demás. Pero dice que se había apartado de Dios. O sea, el rey no reconocía que había uno arriba de él. Y le daba de comer a los demás, ¿no? Uno pensaba que el rey se hubiera puesto delante de Dios y ha dicho, pero si yo hago lo que a ti te agrada, le doy de comer a todos, ayudo a todos. Todos vienen a comer aquí. Ahora, pero no era eso lo que Dios quería. Lo que Dios quería era que él le reconociera que él tiene el dominio. Eso no lo reconocía el rey, que Dios era el que tenía el dominio. Así es. Sigue diciendo, ¿verdad? En el 26, dice, en cuanto a la orden de dejar, dice, en la tierra la cepa de las raíces desde el mismo árbol, significa que tu reino te quedará. O sea, le digo,
el castigado no va a ser el reino. El que va a recibir el castigo eres tú, porque con el que Dios está dando cuenta es contigo, no con tu reino. ¿Sí se da cuenta? Entonces, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? No es con el presidente, es con el país. Es con Estados Unidos. Que Dios tiene juicio. Ahora, ¿verdad? Aquí vemos, ¿verdad? Que cuando Daniel se da cuenta de que eso le va a pasar al rey, le dice, esto sea para los que te odian, para tus enemigos, para los que están en contra tuya, pero que esto no venga sobre ti. Ahora, ¿verdad? Eso es lo difícil cuando nosotros vemos que esto, ¿verdad? Es lo que le espera a Estados Unidos y vemos nosotros, ¿verdad? Que causa lo que Estados Unidos, ¿verdad? Ha sido, vamos a decir así, ¿verdad? Que porque cuando Estados Unidos, ¿verdad? En esa coalición, ¿verdad? Se hacen, ¿verdad? Y ganan, ¿verdad? La Segunda Guerra Mundial, quien se lleva el botín, en el primer lugar es Estados Unidos. Nadie reconoce que fueron los demás los que ganaron, solo reconocen que fue Estados Unidos. Y de ahí Estados Unidos, ¿verdad? Se eleva hasta los cielos y llega a todos los lugares de la tierra. Todos saben que Estados Unidos es la nación poderosa de la tierra, pero no saben que el que la llevó hasta ahí, no dicen que el que la llevó hasta ahí fue Dios. Y eso es lo más peligroso de una persona, de un pueblo o de una nación. Que no reconozca que ha llegado hasta ese lugar porque Dios lo ha llevado hasta ahí. Esa gloria no se le dio a Dios y ahora Él la demanda. Y no la demanda tan fácilmente que el hombre te la pueda dar. ¿Por qué? Porque Él ya ha determinado un juicio en contra de esa nación por haberle negado lo que a Él le pertenece. Gloria. Así, ¿verdad? Porque todo lo que Él creó lo hizo con un propósito y es que le dé gloria a Él. Amén. Que el hombre no se glorifique a sí mismo, que el hombre no se gloríe a sí mismo, sino que se dé cuenta que el que merece la gloria, que el que merece el honor, la honra, es el Dios Todopoderoso. Entonces, ¿verdad? ¿Cuál verdad es uno, verdad, de lo que yo recibo, verdad, y que yo he visto aquí, verdad, de lo que el Señor, por lo que más, verdad, castiga a Estados Unidos, es por esa causa? Porque Estados Unidos, oiga bien, a causa de que llegó a ser la nación más poderosa, comenzó a ejercer dominio sobre todas las naciones. Y no respetaba, y no ha respetado hasta ahora, el derecho de cada nación, sino que lo ha violado. Así es. Por eso ve, verdad, que Estados Unidos, verdad, ahora en día se ha llenado de enemigos. Estados Unidos tiene enemigos que desean que Estados Unidos desaparezca de la tierra y que no recibirían segunda advertencia por querer descargar su furia en contra de Estados Unidos. Ahora, ¿verdad? ¿Por qué, verdad, ha llegado a eso? Bueno, porque Estados Unidos no respetó, no reconoció que quien le había dado la victoria, que lo había puesto a la cabeza, era Dios. Y la iglesia, ¿verdad?, que era, ¿verdad?, la que tenía, ¿verdad?, que hacerle saber a este país que si había llegado hasta ahí era por él, no lo hizo. Sino, ¿verdad?, que pues se fueron por otro lado. Pero nunca pusieron al que de verdad tenía que recibir la gloria, porque Él es Dios. Así, ¿verdad?, de que
que dado eso, ¿verdad? Pues una de las cosas, ¿verdad? De que yo veo, ¿verdad? Y es lo que yo recibo, es que este país se volvió soberbio. Y por eso dice que él castigó a Babilonia, porque se volvió soberbia, porque ya no reconoció de que quien la había hecho grande era el mismo Dios. Y eso mismo es lo que ha hecho Estados Unidos. Estados Unidos, por decir así, ¿verdad? Al subyugar a los demás pueblos, Estados Unidos, aún en los presidentes, en los que están en el comando, tienen en su mente, ya es una mentalidad que establecieron, Estados Unidos primero, y siempre Estados Unidos primero. Y eso no le agrada a Dios. Así, ¿verdad? Que entonces, ¿cuál es la segunda parte, ¿verdad? De la visión? Es que yo veía que ese árbol lo cortaban en pedazos. Y que ya no volvía a ser esa nación que es ahora. Y aquellos, ¿verdad? Que debían, ¿verdad? Ponerse de acuerdo para gobernarlo y llevarlo por el camino correcto, no lo hicieron, que fueron sus dos partidos. Ya no existirán. Así es, ¿verdad? Que ahora, si esto, ¿verdad? Que estoy diciendo, oiga bien, un análisis que han hecho, saben de que eso va a suceder. Hasta ese momento yo no había comparado mi visión con lo que están diciendo. Pero se dice de que a causa de la gran deuda que Estados Unidos tiene con los demás países, los mismos países, los mismos enemigos, lo van a dividir, lo van a balcanizar. O sea, lo harán en porciones para que nunca más se vuelva a levantar como esa nación. Ahora, pero ¿quién es el que decide eso? No es sus enemigos, sino el Dios del cielo. Por haberse, ¿verdad?, engrandecido, por haber creído de que era Él y solamente Él, que no reconoció que lo había llevado hasta ese punto, era el mismo Dios. El que lo había hecho grande era el mismo Dios. Ahora, ¿verdad? Quiero, ¿verdad?, de que vayamos a ver si no se me olvidó. Jeremías 50 y el versículo 24. Mire lo que dice aquí. Para que vean, ¿verdad?, que Dios es el soberano y que Dios hace estas cosas sin darle aviso al hombre. Porque Dios dice que le ha dado, ¿verdad?, libre albedrío al hombre para que haga lo que él quiera. Pero si el hombre no hace lo bueno, no hace lo que Dios dice, entonces Dios le va a ajustar cuentas. Si hacemos lo bueno, ¿verdad?, pues dice que bien recibiremos. Y si hacemos lo malo, entonces dice que recibiremos lo malo. Amén. ¿Ya lo tienen? Amén. Dice así, ¿verdad? Dice, te puse de lazo y fuiste tomada, oh Babilonia, y tú no lo supiste. Fuiste hallada y aún presa, porque provocaste a Yahweh Dios. O sea, ¿verdad? Mira, ¿verdad?, lo que le dice. Porque dice que provocó a Dios. Entonces, ¿qué es lo que han hecho los pueblos de la tierra, verdad? Las naciones, ¿verdad? Que han sido destruidas, o por decir así, ¿verdad?, los grandes imperios. Ha llegado un momento que sus soberbias se han aumentado tanto de que han provocado a Dios. Ahora, ¿verdad?, ¿qué ha hecho Estados Unidos, verdad? Provocar a Dios, y ahora lo que le espera es juicio. Ahora, ¿verdad?, hay esto, ¿verdad?, que
por decir así, ¿verdad? Algunos están diciendo, ¿verdad? Y también lo que este ministerio del mundo de mañana, es que dice que si Estados Unidos no se arrepiente, eso es lo que le va a suceder. Ahora, ¿verdad? Acuérdense, ¿verdad? Dios, ¿verdad? Pues advierte, ¿verdad? Para que nosotros, ¿verdad? Hablemos, digamos, declaremos, ¿verdad? Para que el pueblo pues se dé cuenta, ¿verdad? Se percate lo que está pasando, ¿verdad? Y comience a clamar. Ahora, ¿verdad? Esperemos, ¿verdad? Que como dijo Daniel, Daniel le dijo al rey Nabucodonosor, oh rey, que esto sea para tus enemigos, para los que más te desean. Ahora, ¿verdad? Porque es difícil, ¿verdad? Porque pensar una cosa que le voy a decir. Si usted analiza, ¿verdad? En cada juicio que Dios trajo sobre las potencias en aquel tiempo, o cualquier país que haya sido, dice, ¿verdad? Que aquellos hombres, ¿verdad? Por decir así, dice, ¿verdad? Que, vamos a hablar de Babilonia, porque estamos hablando de Babilonia, ¿verdad? Dice, ¿verdad? De que cuando el Señor trajo juicio sobre Babilonia, dice que los guerreros, dice, los valientes de Babilonia, dice que se volvieron miedosos, temerosos, dice que huían delante de sus enemigos. Y así fue cuando entregó también al pueblo de Israel y a todos los que, con las naciones que él ha traído juicio, dice que los valientes se vuelven cobardes y ya no pueden enfrentar a sus enemigos. Ahora, ¿verdad? Quiero decir esto, ¿verdad? Yo no estoy ¿verdad? Seguro, ¿verdad? Yo no puedo decir que esto sea verdad, pero esto, ¿verdad? A mí me asusta que lo que están diciendo. Pero yo he visto varios videos, ¿verdad? Donde dicen, ¿verdad? Y hay uno de estos, ¿verdad? Estos videos que parece que dicen que sucedió el jueves de la semana que pasó. Yo no estoy seguro, ¿verdad? Yo estoy hablando claro aquí que yo no estoy seguro, pero dicen que esto pasó. Primero pasó, ¿verdad? En Irán, donde dicen, ¿verdad? De que en cierto lugar, ¿verdad? Pues ciertos soldados americanos fueron capturados por los iraníes. Y dicen que cuando los soldados americanos fueron capturados por los iraníes, dice que lloraban. Ahora, ¿verdad? Está eso, ¿verdad? Que están diciendo. Y eso lo puede ver porque está ahí en internet. Pero dicen que el jueves sucedió también, ¿verdad? Ya eso ya había sucedido hace una semana también antes. Había sucedido que había habido un enfrentamiento o un convoy militar de Estados Unidos se interpuso al paso de un convoy militar ruso. Dice que hubieron disparos, pero no hubieron heridos. Pero dicen que el jueves de esta semana, ¿qué pasó? Dicen que se volvió otra vez un convoy, y ahora no fue Estados Unidos, un convoy de Estados Unidos que se interpuso, y no un convoy ruso, y que hubieron disparos, y que dice que salieron varios heridos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Y que dice, lo que más yo pienso ahí, ¿verdad? Cuando dice esto, ¿verdad? Es que dice que como que psicológicamente, pues los soldados pues salieron heridos. Y eso es lo que sucede cuando Dios trae juicio. Los hombres de guerra se vuelven cobardes y ya no pueden enfrentar a sus enemigos. Y entonces, ¿verdad? Cuando yo veo eso, ¿verdad? Que ya son esos que dicen allá, ¿verdad? Y acá, yo digo, Señor, pues esto está difícil. Ayúdanos para que, pues, que tengamos que clamar para que el Señor tenga misericordia de este país. Sí, que traiga arrepentimiento, ¿verdad? Y que, pues, como dijo Daniel, pues, la visión sea para tus enemigos y para los que mal te desean. Ahora, ¿verdad? Yo vi eso, ¿verdad? Que el árbol lo cortan en pedazos, ¿verdad? Pero digo, Señor, solo tú sabes. Realmente ahora mi derecho es declarar lo que yo he visto. Ahora, ¿verdad? Claro que yo no quisiera, ¿verdad? Que algo así me sucediera en el país que yo habito, que yo vivo, ¿verdad? Porque yo siento que es como mi país, y así lo digo, ¿verdad?
ese hombre que lo digo, ¿verdad? Del mundo mañana de yo soy americano y a mí me duele de que vaya a sucederle esto a esta nación. Es lo mismo, ¿verdad? Yo no soy americano, pero vivo en este país y lo siento como mi país y no me gustaría que ver, ¿verdad?, que los enemigos de este país, por causa, ¿verdad?, de la rebeldía, del pecado de este país, vayan, ¿verdad?, a ser los instrumentos de que Dios vaya a usar para castigar a este país. Así, ¿verdad?, que el Señor le bendiga, ¿verdad?, y que, pues, comience a clamar por esta nación, ¿verdad?, para que el Señor